En el gran templo del imperio de Etapus se dio la orden de traer a una prisionera condenada a muerte. La prisionera se presentó atada con pesadas cadenas y se reveló que era la 17ª princesa del imperio, conocida como Ari la Destructora. Se anunciaron los cargos contra ella: conspiración con fuerzas extranjeras y rebeldes, desafío a la autoridad del emperador y complot para derrocar su gobierno. El emperador Credet se sentó en su trono con el sumo sacerdote a su lado, mientras la princesa permanecía atada ante ellos esperando la sentencia. Una voz resonó en la sala, declarando que esta criminal debía recibir el máximo castigo. Inesperadamente, Ari pareció alegrarse de este destino, sintiendo que finalmente alcanzaría su libertad y que su miserable vida dedicada a proteger a todos había llegado a su fin. El emperador notó su mirada resignada y se dirigió a ella, diciendo que parecía a alguien anhelando la muerte. Luego le preguntó con sarcasmo si valía la pena sacrificar su sucia vida para proteger a esos rebeldes. El emperador pronto recordó que ella no podía hablar y rió con sarcasmo ante su incapacidad para obtener una respuesta de ella. Sin embargo, él pudo leer en sus silenciosas expresiones faciales que su sacrificio fue genuino y comentó con pesar sobre su estado. El emperador reveló la impactante verdad, recordándole que fue ella quien desafió las órdenes del imperio y permitió que el líder rebelde y sus aliados del duque escaparan. Luego añadió que aquellos por quienes se sacrificó ni siquiera la consideraban una de sus camaradas. Signos de conmoción y decepción aparecieron en el rostro de Ari al escuchar las duras palabras del emperador. El emperador continuó su mordaz discurso, explicando que en ese mismo momento, cuando se estaba ejecutando su sentencia, aquellos a quienes protegía vivían con comodidad y seguridad. De hecho, la líder rebelde, D.R.A. Monarca, iba a recibir un título imperial. El emperador confirmó que D.R.A. recibiría oficialmente el título de Gran Duque. El emperador se acercó a ella y le susurró al oído que la única condición que él y sus aliados habían acordado para retirarse era una sola cosa: su muerte, que la impactó como un rayo. No podía creer esta traición. Los recuerdos de su miserable vida comenzaron a afluir a su mente. Su vida había sido una serie de acoso por parte de su familia. Como era hija de la amante del emperador y provenía de una familia común, era una niña carente de talentos excepcionales. Su padre, el emperador, la había rechazado y la consideraba inútil. Incluso su madre la odiaba, creyendo que su nacimiento había arruinado su futuro. Desesperada por su vida en palacio, la obligó a beber veneno, lo que le hizo perder el habla. Su sufrimiento no se limitaba a sus padres. Se extendía a sus parientes, quienes la maltrataban y la obligaban a lamer sus zapatos sucios a cambio de un mendrugo de pan. La única persona que le mostró algo de bondad fue la cuarta princesa Modai, quien le dio el nombre de Fleur después de que su padre se negara a darle un nombre. Pero incluso esta tenue luz se extinguió cuando Modai se vio obligada a contraer un matrimonio político que terminó en su trágica muerte. En medio del profundo dolor de Ari, un poder inmenso despertó en su interior, llamando la atención de su padre. El emperador explotó este poder y la condenó a una maldición de sangre eterna, dándole el nombre de Ari, la Destructora. Fue condenada a vivir eternamente al servicio del imperio, ofreciendo cada gota de su sangre en sacrificio por él, y así fue empujada sola a los campos de batalla. Mató a sus enemigos sin descanso en una interminable sucesión de batallas. Vivió al borde de la muerte incontables veces, pensando que permanecería así, sola para siempre, pero el destino la unió con personas que alegraron su miserable vida y se convirtieron en los camaradas en quienes confiaba. Doctora Chibi Trevi Fox. La acompañaron en silencio, rodeándola con su protección y cuidado. Ari recordó los momentos de felicidad que pasó con sus camaradas mientras la rodeaban de atención y la colmaban de regalos y dulces. Su calor, que se sentía como el sol, fue lo que le dio esperanza en su oscura vida. Pero al final, incluso aquellos en quienes confiaba la traicionaron, y esa imagen brillante se hizo añicos como un espejo. Había confiado en ellos y creído en sus promesas de que era su preciada camarada y que permanecerían a su lado hasta la muerte. Se preguntó si todo era mentira y si su destino inevitable era una vida llena de soledad y dolor. Deseando que todo este tormento terminara, el emperador interrumpió sus pensamientos con burla, confirmando que nadie estaba de su lado y que todos deseaban su muerte, pues ese era su destino. Sin embargo, reveló que no tenía intención de dejarla morir con facilidad. Era una lástima deshacerse de ese enorme poder mágico que había adquirido con tanta dificultad. Por eso, integró otra maldición dentro de la maldición de sangre que la ataba. Le dijo que esta nueva maldición sería tan poderosa que la haría temer a la muerte, que renacería y que continuaría llevando la sangre de la familia real de Etapus en su próxima vida y en la siguiente para siempre, afirmando que no habría escapatoria para ella. Entonces, con palabras burlonas, llamándola su amada hija, hundió su espada en su cuerpo y le ordenó desaparecer. Cuando exhaló su último aliento, juró que le aplastaría el cuello en cuanto naciera y que la domesticaría bien para convertirla en una mascota sumisa. Y cuando tuviera la edad suficiente para portar una espada,
ahora, le daría permiso para matar con sus propias manos a los rebeldes que la traicionaran. Su alma rechazó este destino. No había hecho nada malo, y se preguntaba por qué el mundo seguía aferrándose a ella, y por qué todos la odiaban y la traicionaban. Pensó que la muerte acabaría con todo, pero ahora se daba cuenta de que ni siquiera la muerte pondría fin a su sufrimiento. En su desesperación final, rezó a Dios, implorando su salvación solo una vez. No quería nacer de nuevo, pero el destino tenía otra opinión. Nació como una de las gemelas de un duque y una duquesa. Inmediatamente comprendió que, en efecto, había vuelto a la vida, conservando sus recuerdos. A pesar de su nuevo cuerpo, el dolor de su horrible muerte seguía vivo en su alma. Sintió como si le hubieran cercenado el cuello. Su cuerpo ardía y su alma se retorcía en agonía. Estaba segura de que Dios no la salvaría y que había nacido de nuevo para cargar con todo ese dolor. Pronto escuchó la decisión de separarla de su hermano. El joven amo se quedaría en el ducado mientras se llevaban a la joven. La niña que llevaba a uno de los sirvientes se preguntó si la llevarían al palacio imperial. Le pareció lógico. Nadie podía desafiar las órdenes del emperador. Además, creía que nadie querría criar a una niña con una maldición de sangre. Mientras el carruaje se alejaba con ella, dirigió una pregunta desesperada al cielo, preguntándose por qué Dios no la dejaba morir en paz. El miedo y la desesperación la dominaron. No quería volver a enfrentarse a ese hombre aterrador ni a ese cruel destino. De repente, el carruaje se detuvo y sintió dos manos que la levantaban suavemente, lo cual la sorprendió. Se preguntó si ya habrían llegado a su destino, pero pronto comprendió que ese lugar no era el palacio imperial, sino un palacio grande y lujoso que nunca había visto. La llevaron a una habitación fría y oscura, y un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo. La colocaron en una cama y la dejaron sola, consciente de que no sería presentada al emperador por el momento. Una sensación de alivio la invadió y creyó que Dios finalmente había respondido a su oración y que obtendría su libertad. Pero esta esperanza pronto se desvaneció al creer que su propia reencarnación era un error. Pensó que si simplemente hubiera muerto, todo habría sido mucho más fácil. Y en ese momento, escuchó una voz que la hizo abrir los ojos. Se preguntó si habrían regresado para llevársela, solo para encontrar a una criada acercándose. La criada llevaba un extraño líquido verde en la mano. Una gota de líquido cayó sobre su mejilla. Ella lo sintió, el calor la envolvió y de inmediato se dio cuenta de que su color y sabor eran extraños. Los rasgos de la criada se tornaron malignos y la niña se dio cuenta con horror de que la criada intentaba envenenarla. Recordó la amenaza del emperador de hacerle beber veneno en cuanto naciera y se dio cuenta de que no había notado el aroma del perfume imperial que aún impregnaba a la criada. Ahora comprendía el plan. Primero pretendían destrozarle la garganta con veneno y luego presentarla al emperador. Intentó resistirse en silencio, rezando para que la criada dejara de hacer lo que estaba haciendo. Antes de que la cuchara llegara a su boca, la puerta se abrió de golpe y una voz retumbó, ordenándole a la criada que se detuviera. La jefa de las criadas entró de repente y le preguntó a la criada, enfadada, qué creía que estaba haciendo. Cuando la niña miró el rostro de la cabeza de la criada, sintió algo familiar. Le recordaba a Modai, la única persona que la había amado en su vida anterior. La criada tartamudeó intentando justificar su acción, alegando que la pequeña temblaba y que quería traerle algo de comer. El jefe le quitó el cuenco para examinarlo de cerca. Después de oler la sopa, la reconoció como una sopa de hierbas del bosque que podía sustituir a la leche, pero notó que estaba demasiado cocida, lo que le cambió el sabor. La directora reprendió severamente a la otra criada, explicándole que la sopa estaba extremadamente caliente y que podría herir a la niña si se derramaba sobre ella. También le advirtió que los recién nacidos no necesitan perfumes fuertes como los que se usaban en el imperio. Continuó la reprimenda, recordándole que el sentido del gusto de un bebé es muy sensible, y la otra criada se disculpó con gran temor. Entonces la directora le llamó la atención sobre su negligencia al dejar la habitación fría y oscura, lo que podría exponer a la niña a enfermedades. La llamó negligente, habitual y le ordenó que preparara otra sopa y la enfriara a la temperatura adecuada. Luego ordenó al resto de los sirvientes que limpiaran y ordenaran la habitación de inmediato. La directora volvió la mirada hacia la niña y se disculpó por asustarla. Notó el enrojecimiento de sus mejillas debido al calor del líquido y dijo que no parecía grave y que le aplicaría la medicina más tarde. Llevó a la niña en brazos y la tranquilizó, explicándole que toda la familia del gran duque, incluyendo a sus padres, estaba sumida en el caos porque ella y su hermano nacieron antes de lo previsto, razón por la cual la llevaron a esta habitación improvisada, lo que debió asustarla. El director le dijo amablemente que, dado que la situación era inestable, tendría que quedarse en otra residencia por un tiempo. Luego se presentó, diciendo que se llamaba Molly Mecha, directora de la casa del gran duque y su acompañante personal, y que esperaba con ansia servirla. Molly añadió que el gran duque fue quien insistió en nombrarla su niñera y que le ordenó que le informara de todos los detalles sin omitir nada. Molly pensó que estas eran cosas que una pequeña
dama aún no podía comprender. La niña la miró fijamente, sintiendo que se parecía a Fleur, pero a la vez era diferente. En cuanto la vio, creyó que la amable Modaya había vuelto a la vida. Molly notó el cambio en la expresión facial de la niña y preguntó sorprendida si realmente entendía lo que decía. La ansiedad se apoderó de la niña. Temía que Molly hubiera notado su verdadera naturaleza, pero Molly sonrió felizmente y dijo que mientras la comprendiera de verdad, ya no había necesidad de contenerse. Sorprendió a la niña besándola tiernamente en la frente, lo cual la desconcertó. Molly explicó que era un mensaje de su madre, la gran duquesa, y que no era apropiado que una criada hiciera eso sola. La niña se preguntó confundida qué significaba eso. Molly le contó que su madre decía que había nacido tras superar muchas dificultades y miedos, y que todo estaba bien ahora y que de hoy en adelante no tendría que soportar nada sola. Su nombre es Ael Simontos, un nombre con un hermoso significado en este bosque, y sus padres le desean un futuro brillante y que crezca fuerte y sin preocupaciones, amada por los humanos y por todo el ducado para siempre. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Se conmovió con estas palabras. Palabras como amor y seguridad le eran completamente ajenas. Para ella, el amor estaba lleno de mentiras y dudaba de la existencia misma del calor. Habiendo vivido su vida rodeada de soledad y traición, pero en los brazos de Molly, sintió un consuelo abrumador que nunca antes había sentido. El latido del corazón era relajante. La sensación era como sumergirse en agua tibia. Un espíritu en su imaginación se dirigió a ella, asegurándole que ahora podía creer en todo este amor y no temerle. Pero se preguntó sobre la identidad de esos espíritus que se dirigían a ella. Esos espíritus le dijeron que nacería de nuevo gracias a sus oraciones. Le prometieron que esta vez sería feliz. Ayel se preguntó si esto era real y si alguien como ella podría ser feliz. Esas voces le parecieron familiares y nostálgicas. 2 años pasaron rápido y su vida fue confusa pero estable. Durante ese tiempo, aprendió a darse la vuelta y comió y durmió mucho. Luego aprendió a sentarse y comenzó a caminar. Era una vida completamente normal, pero no había visto a sus padres cara a cara ni una sola vez. Las palabras de amor que escuchó fueron solo palabras transmitidas a ella. Vivía en el palacio del gran duque Simontos en el continente de Mistán. Un día estaba sentada en el jardín sosteniendo un libro. Se sintió como si hubiera estado bajo arresto domiciliario durante 3 años completos, ya que no se le permitía visitar los otros palacios. Ahí recordó que el duque de Simontos fue el mismo que hizo la condición. Su muerte era esencial para las negociaciones de paz con las fuerzas aliadas. Se preguntaba con desconcierto si los dioses realmente la habían maldecido. Y si no, ¿por qué había renacido en las tierras de sus archienemigos? Nació lejos del linaje imperial, en el remoto duque del bosque, lejos del imperio. Se había convertido en la hermana gemela menor del duque y la duquesa de Simontos, y solo había visto a sus padres a través de una rendija. Pero todos decían que su padre en esta vida, Iversen Simontos, era un gran y bondadoso mago del bosque. Pero en sus pocos recuerdos de él, parecía tener expresiones faciales frías. En cuanto a su madre, la gran duquesa Jane Simontos, había oído que era la esgrimista mágica más fuerte del continente. Pero para Al, era solo una madre físicamente débil que no sentía ningún amor por ella. Sus padres le enviaban regalos cada cumpleaños y Molly insistía en que era una prueba de su amor, pero a Al no le resultaba fácil creerlo. Sabía que los Simontos eran enemigos del imperio y se preguntaba por qué había nacido allí específicamente. Al darse cuenta de que no podía escapar de la maldición de sangre imperial, una de las sirvientas notó que la pequeña dama estaba distraída de nuevo. Otra criada intentó acercarse a ella, pero su compañera la detuvo, susurrando que era una niña extraña y aterradora. Las criadas intercambiaron rumores. Estaba enferma y no podía hablar, por eso estaba encerrada en otro palacio. Algunos incluso decían que era la hija ilegítima del mismísimo gran duque. Al lo oía todo, y ella aún desconocía el motivo de su incapacidad para hablar desde su renacimiento. Estos rumores infundados eran la razón de su encierro allí. Sin embargo, comparada con su vida anterior, llena de acusaciones de asesinato, sentencias de muerte y desprecio, esta vida era mucho mejor, y solo tenía que fingir que no los oía. De repente, Molly interrumpió los susurros de las criadas en voz alta, ordenándoles que guardaran silencio. Las reprendió severamente, preguntándose cómo una criada se atrevía a hablar mal de su señora. Amenazó con despedirlas si esto volvía a ocurrir, y las criadas se disculparon de inmediato. Molly les pidió a los sirvientes que se detuvieran y se retiraran. Entonces, Molly se volvió hacia Al y le preguntó si había estado reprimiendo todo esto durante todo este tiempo y que debería dar un paso adelante y callarlas. Ahí se disculpó con Molly en su corazón
corazón y le agradeció su protección. Molly notó que estaba distraída otra vez y se preguntó qué podría preocupar a una niña tan pequeña. Entonces sonrió y la invitó a irse, diciendo que hoy era un día importante. Le dijo que su padre, Lord Iversen, deseaba verla y que la esperaba en la sala de recepción. Ahí se sorprendió y se preguntó si se refería a su padre. Molly le recordó que se encontraría con su padre en el médico y le pidió que no olvidara las reglas de etiqueta que le había enseñado. Pero al estaba en otro mundo, preguntándose con ansiedad qué debía hacer. Los recuerdos de su anterior padre, el emperador, regresaron a ella. Sus duras palabras al rechazarla y considerarla inútil, y la imagen de él hundiendo su espada en su cuerpo. Padre en su memoria no era más que una existencia aterradora, recordándole siempre que no tenía aliados y que todos deseaban su muerte. Al despertó de su ensoñación con la voz de Molly llamándola ansiosamente. Llegaron a la sala de recepción, donde el capitán de la guardia del ducado, Trikin, anunció su llegada. Se anunció la llegada de la princesa Alcimostos y la cabeza de las criadas, Molly. Dentro se encontraban un médico y el gran duque. El médico la recibió con calidez. Ahí lo saludó con una elegante reverencia, como había aprendido. El duque saludó a Molly y luego volvió la mirada hacia la niña, preguntándose si sería su hija. Ahí sintió admiración por su mirada penetrante. Parecía inteligente, pero difícil de abordar. En ese momento, comprendió que ese hombre era su padre en esta vida. Molly confirmó con orgullo que Al era, sin duda, la hija legítima del duque. Entonces le pidió a Al que también se inclinara ante su padre. Ahí intentó calmarse. Solo tenía que hacer una reverencia, pero su padre la detuvo, preguntándole fríamente si eso era todo lo que pretendía hacer después de que finalmente se conocieran. ¿Era solo un saludo? Los recuerdos de su padre anterior insultándola y llamándola sucia por no poder hacer una reverencia correctamente la inundaron. Recordó sus palabras, preguntándole quién le había enseñado eso y que no merecía inclinarse junto a los demás príncipes y princesas. Ella recordó su advertencia de que no pensara que ganar una guerra significaba que sería tratada de manera especial y su orden de arrodillarse y bajar la cabeza. Recordó su amenaza de castigar a todos los que la rodeaban y que pasaría la vida ahogándose en el lodo. Incluso a los soldados que la acompañaban, los amenazó con castigarlos. La amenazó con matar a su madre si no le obedecía. En ese momento, todos esos horribles recuerdos volvieron a afluir. Molly notó que Al temblaba y le preguntó con ansiedad qué le pasaba, recordándole que solo tenía que inclinarse. Ahí tenía miedo de involucrar a otros en sus problemas, pero miró a su padre y vio ira en sus ojos. Sintió desesperación al darse cuenta de que la reencarnación no había cambiado nada. Estaba segura de que la golpearían de nuevo, pero, de forma completamente inesperada, su padre la levantó y la sentó sobre sus rodillas. Al estaba completamente conmocionado, preguntándose qué estaría planeando. Su padre se disculpó, admitiendo que no se había comunicado bien con ella y que sentía que parecía distante, por lo que pensó que necesitaban un ambiente más amigable. Su padre la animó con dulzura, pidiéndole que lo mirara e intentara llamarlo papá. Agregó que nunca tuvo la intención de ser tan estricto con ella. Al se preguntaba por qué su rostro se veía tan triste y si solo era necesario eso. Su padre confirmó que eso era todo e incluso le ofreció un abrazo si quería estar más cerca de él, pero añadió que no la obligaría a hacerlo si no quería en ese momento. Ahí se sintió extraña, como si su padre le leyera el pensamiento, preguntándose si su repentina amabilidad era solo una ilusión. Su padre la sorprendió de nuevo al preguntarle si dudaba de él, preguntándose si estaba mal ser amable, y ella se sorprendió porque él volvió a leer sus pensamientos. Fingió estar triste, diciendo que le dolían sus dudas, y le pidió que lo consolara, llamándolo padre amado. Aunque ella se dio cuenta de su mentira, no pudo pronunciar esas palabras, ni en su corazón ni en voz alta. Su padre sonrió y le dijo que no se viera tan malhumorada y que comprendía la situación. Le dijo que había escuchado todo de Molly, y que el médico le explicaría los detalles más tarde. La tranquilizó, diciéndole que su incapacidad para hablar no significaba que su vida hubiera terminado. Prometió que buscarían una cura, pero estaba bien, incluso si ella nunca volvía a hablar. Lo más importante era que estaba viva. Ahí estaba segura de que no mentía, pero se preguntaba si sería cierto. ¿Por qué la había dejado allí tanto tiempo? Su padre cambió de tema y sugirió que salieran un rato. Le recordó que le gustaba la vista desde el observatorio y sugirió ir allí. Subieron al observatorio y su padre comentó la belleza de la vista y que entendía por qué le encantaba. Pero la intuición de Al le decía que su padre ocultaba algo. Se preguntaba por el motivo de su repentina aparición y qué buscaba realmente. Su padre interrumpió sus pensamientos de nuevo, preguntándole qué parte del paisaje le gustaba. Señaló el bosque y luego las montañas, preguntándole cuál prefería. De hecho, ninguna de las dos le interesaba por alguna razón que desconocía. Su vista se había agudizado increíblemente desde su renacimiento. Podía ver con claridad incluso de noche o a gran distancia. Por eso venía allí a menudo para observar la ciudad. Estaba viendo un oso de peluche en el escaparate de una juguetería
juguetería. Le faltaba un ojo y lo vendían con descuento. Originalmente, había una pareja de estos osos y eran los artículos más caros en la tienda. Fueron diseñados y hechos a mano por un hábil artesano de la duquesa de Acerodon. Los ojos del oso eran particularmente especiales. Estaban hechos de un zafiro cristal azul dragón muy raro. Se dice que son fósiles de antiguos dragones mágicos con un dragón de hielo azul brillando en su interior como una llama. Naturalmente, los osos atrajeron la atención de todos los clientes que entraban en la tienda, pero debido a la gran aglomeración, uno de los dos osos cayó y uno de sus ojos se rompió. El dueño de la tienda estaba enojado, pero no podía culpar a nadie, así que puso al oso sano fuera de su alcance y no tuvo más remedio que rebajar el precio del otro oso y venderlo. A pesar de ser un artículo de lujo, nadie quería comprar artículos dañados. Era una obra maestra, pero nadie tocó el oso rebajado. Ahí sintió que la historia de este oso era exactamente la suya, y lo lamentó mucho, pero se dio cuenta de algo más al mirarlo. Estaba sentado allí, siempre observando a los transeúntes con una mirada de orgullo en su rostro. Con su único ojo brillando como una llama, observaba el amanecer y el atardecer. Nunca imaginó que este oso, algún día, se convertiría en un pilar de apoyo para ella tras nacer destrozada. Por eso, observarlo desde este observatorio se convirtió en su ritual diario. Debido a su incapacidad para hablar, nadie entendía qué le gustaba, ni por qué, ni cómo podía transmitirle sus sentimientos. Su padre suspiró, le acarició la cabeza con suavidad y dijo que ahora lo entendía. Le explicó que no había venido por las vistas, sino por el coraje y la libertad. Ahí se sintió feliz porque su padre la había comprendido y la invitó a seguir adelante. Le pidió que volviera a casa y le prometió que protegería su coraje y su libertad. Antes de que se diera cuenta, Al ya estaba en un carruaje de regreso a casa. Se sentía ansiosa. Aunque lo odiara ahora, era demasiado tarde. El destino estaba escrito. En su vida pasada, no tenía ni un solo buen recuerdo de su hogar. Se preguntaba si este nuevo hogar la había abandonado o si la odiaban. A nadie le importaría. Siempre había sido manipulada por las circunstancias y los demás, y de pequeña no pudo hacer nada al respecto. Uno de los sirvientes fuera del carruaje le preguntó al duque si estaba listo. El duque respondió que estaba listo para partir de inmediato. El duque se disculpó con Al por hacerla esperar y le preguntó si ya se marchaban. Ahí admitió que sabía que su comportamiento era grosero, pero temía mirarlo a la cara. Su padre le dijo que solía preferir quedarse quieto para evitar riesgos, pero su padre le dijo que este mundo está lleno de cosas interesantes y que era la primera vez que salía, así que le pidió que hiciera lo que quisiera y prometió protegerla pase lo que pase. Ahí se sorprendió porque su padre volvió a leer sus pensamientos, pero no dijo nada. El carruaje finalmente se puso en marcha, llevándola hacia un destino desconocido. Mientras Iversen observaba a Ale sentada allí, comenzó a imaginar a su compañera sentada frente a él. Recordó a su compañera sentada con él, riendo y charlando. Recordó los rasgos tristes de su compañera la última vez que la vio mientras luchaba por él. Iversen interrumpió sus pensamientos y le dijo a Al que había algo de lo que quería hablar con ella. Sin embargo, Iversen notó que Al estaba distraída, así que echó un vistazo detrás de la cortina. Iversen miró por la ventana y se dio cuenta de que el carruaje se había detenido frente a una juguetería. Su padre le preguntó qué miraba y si quería algo. Ahí intentó negarlo, pues no quería nada, pero en su corazón se despedía de aquel oso de peluche. Recordó cómo la castigaron y la obligaron a arrodillarse afuera durante horas, acusándola de ser un demonio que no merecía la vida. Se repetía a sí misma que no quería nada y que no era así en absoluto. De repente, su padre ordenó que el carruaje se detuviera. Luego la cargó en brazos y le dijo que no necesitaba nada, pidiéndole que lo mirara con él. Le explicó que era una petición de su padre. Entraron en la tienda y el dueño los recibió cálidamente, invitándolos a ver sus productos. Ahí vio el oso sano, con ambos ojos, y era realmente hermoso. No solo eso, sino que la tienda estaba llena de juguetes maravillosos y caros. Ahí intentó no mirar demasiado, temiendo que pensaran que era una niña codiciosa. Su padre comentó sobre la presencia de muchas cosas interesantes y le preguntó qué prefería. Sugirió comprar regalos para su madre y también para su hermano mayor travieso. Al se preguntó en confusión por qué le preguntaba sobre sus gustos, ya que ella no los conocía. Su padre se dio cuenta de su error y se disculpó por molestarla, recordando que nunca había conocido a su madre ni a su hermano. Le dijo que él mismo elegiría los regalos y le pidió que lo esperara y que si se sentía aburrida o cansada, podría regresar al carruaje. Luego le pidió a Mali que lo acompañara y le pidió al dueño de la tienda que le mostrara todos sus productos. Al aprovechó el negocio de su padre y lo vio como su oportunidad de despedirse del oso. Pensó que tal vez nunca lo volvería a ver y, para no arrepentirse, tuvo que despedirse como es debido. Se acercó al oso y lo saludó, sabiendo que probablemente no la conocía, pero quería agradecerle. Le agradeció por estar siempre allí, observándola después de su renacimiento. Tocó su suave pelaje y notó que solo tenía un
un ojo, pero sintió algo familiar en la llama de ese ojo. Abrazó al oso y dijo que estaba feliz de finalmente verlo, pero ahora tenía que despedirse. Le dijo al oso que no estaba sola y que nunca lo olvidaría. Deseó que su sufrimiento terminara pronto, y que encontrara a alguien que lo amara, lo cuidara y lo hiciera feliz, y que se mantuviera valiente y fuerte. Se despidió y deseó que su sonrisa brillara para siempre. Se convenció de que era lo mejor y que así debían ser las cosas. Aunque sentía que se le rompía el corazón y que el destino intentaba despojarla de todo, ya no sentía ningún arrepentimiento. Esta vez, pudo despedirse como es debido de alguien a quien apreciaba y se sintió satisfecha. Regresó al carruaje en silencio y se convenció de que todo estaba bien. Oyó al dueño de la tienda agradeciendo a su padre, prometiendo entregar las compras en la residencia del duque de inmediato. Se dio cuenta de que regresaban e intentó ocultar las lágrimas. La puerta del carruaje se abrió y su padre le ofreció algo. Era el oso que habían comprado con una tarjeta que decía: para mi amado hijo. Al comprendió que el otro oso, más hermoso, había sido comprado, quizás como regalo para el joven amo de la casa del duque, pero su padre la llamó y le regaló el otro oso tuerto. Al se sorprendió y se preguntaba si este oso era realmente para ella. Su padre le preguntó si le gustaba. Ahí se preguntaba desconcertada por qué. Su padre le contó que el dueño de la tienda le había dicho que este oso había pasado por experiencias dolorosas y que era diferente a otros juguetes. Sin embargo, la gente se siente atraída por la valentía y la belleza de este oso, y por eso estuvo en un rincón de la tienda durante mucho tiempo. Añadió que cuando la vio rezando por este oso dentro de la tienda, se dio cuenta de que tenía una mirada realmente aguda. Su padre le dijo que si le regalaba el oso a alguien que pudiera apreciar su valentía y belleza, podrían estar juntos para siempre. Luego, le preguntó formalmente si protegería con cuidado a este valiente oso y se convertiría en su santuario. Al asintió con entusiasmo, accediendo a su petición. Abrazó al oso con alegría, sintiendo su suave pelaje, y agradeció a Dios y a su padre en su corazón. Estaba feliz de que ella y este niño, ambos abandonados por la gente, finalmente pudieran estar juntos. Sus sentimientos la abrumaron y estaban a punto de estallar, y se preguntó si realmente estaba bien sentir toda esa felicidad. Su padre secó sus lágrimas mientras le recordaba las enseñanzas de agradecer al bosque y alabar a su amo, la nación Cail. Su padre explicó que él era uno de los 4 caballeros que recibieron una revelación del dios de la nación Cail, señor de la protección del bosque, y que estaba muy feliz porque ella estaba contenta con el regalo. Luego añadió en broma que el regalo le había costado $300,000 en madera, lo que sorprendió a Al. Calculó para sí misma que si el precio de cada oso era de $150,000 y este tenía un 30% de descuento, ¿significaba que su padre había sido estafado? Su padre le preguntó si había dicho algo malo. Él le respondió con dulzura que para él las cosas que su amada hija amaba no se medían en dinero y que le daría todo si lo deseaba porque la amaba. Le prometió que nunca la abandonaría. Su padre reveló que sabía que ella se había estado preguntando todo el tiempo, aunque no había intentado decir nada, porque la criaron en un palacio diferente, por qué no habían venido a verla antes y por qué de repente vinieron a llevársela. Él le dijo que no podía decírselo. Aún no conocía los detalles, pero quería que ella le creyera y que nunca tomaría este asunto a la ligera. Le prometió que cuando regresaran a casa y conociera a su madre, se lo explicaría todo con detalle. Hasta entonces, juró por este oso y le pidió que les diera una oportunidad y confiara en ellos. A pesar de su juramento, a Al, que había muerto en agonía, le costaba creerle, pero ella decidió intentar creer en el deseo de un padre de cuidar a su hija. Decidió intentar afrontarlos adecuadamente con los sentimientos de una niña amada por su padre porque finalmente había encontrado un amigo, su preciado oso. Pensó para sí misma que su padre no debería haber gastado $300,000 maderas en una muñeca, y que había otra muñeca con 2 ojos que era más cara. Su padre se rió y dijo que su amada hija estaba dolida porque había gastado una fortuna, llamándola una niña amable y considerada con los sentimientos de los demás. Le aseguró que lo que había gastado no había sido un desperdicio, sino que habían ganado mucho con ello. Por ejemplo, cuando estaba comprando el oso y los juguetes apilados en la parte trasera, intentaron explotar su amor por su hija y subir los precios. Pero entonces Mali, la jefa y secretaria de la gran duquesa, intervino y reprendió severamente al vendedor desde la perspectiva de los ingresos fiscales, la ley e incluso la ética. Su padre confiaba en que, mientras Mali los vigilara, esta tienda se convertiría en la mejor juguetería de Sin Monstruos. Mientras tanto, ahí pensaba que el mundo de los adultos era un caos. Entonces le pidió a Al que le prometiera una cosa, no decirle a su hermano mayor que el oso era un regalo. Mientras el carruaje se acercaba al palacio, se oyó una voz gritando desde el interior que cuestionaba la verdad de algo. La duquesa hablaba con uno de los guardias, preguntándole si a Iversen había ido a buscar al niño, y el guardia respondió afirmativamente, diciéndole
diciéndole que el duque había enviado un mensaje indicando que regresarían pronto. La duquesa se alegró y dijo que era maravillosa y que por fin podría ver al niño, y decidió organizar una gran fiesta de bienvenida y que prepararía la habitación ella misma, pero pronto empezó a toser violentamente. La tos era tan fuerte que escupió sangre. Les aseguró a quienes la rodeaban que estaba bien, ordenó detener los preparativos. Decidió mantenerse muy lejos cuando regresaran, lejos de la niña para que no la vieran. Mientras tanto, su padre le leía un cuento sobre un conejo que conoció a un gato, un perro, un tigre y un hada de las hojas. Se dirigieron a las orillas del lago Sel, en lo profundo del bosque, y vivieron felices y libres para siempre. Su padre le preguntó si su amor por las historias era la razón por la que había elegido este libro. Ahí respondió mentalmente, no, porque la historia era hermosa, pero muy infantil, y no le gustó especialmente. Solo la eligió porque no quería que su padre pensara que estaba aburrida, ya que insistía en jugar con ella. En su vida pasada, no había hecho más que pelear y no era buena en nada más. Como su padre parecía tan feliz, no quería decepcionarlo. Por eso, aprovechó la oportunidad y eligió este libro. Tenía la intención de leerlo sola, pero por alguna razón, su padre se lo leyó en voz alta. Sin embargo, sintió mucho amor y su voz era reconfortante. Recordó que en el pasado, también hubo alguien que le leía en voz alta. Era un pequeño y verdaderamente hermoso recuerdo, y por eso no había podido negarse hasta ese momento. Se preguntaba qué respondería si le preguntaba si le gustaban las historias. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz exterior que les anunciaba que pronto llegarían al palacio del gran duque. Su padre le dijo que parecía que llegarían pronto y que continuarían la historia en otro momento, y la sintió. El carruaje llegó al palacio y su padre bajó llevándola en brazos. Las doncellas los recibieron, dando la bienvenida al regreso del duque, y Lady ahí sintió algo extraño, pues la atmósfera en el palacio del gran duque era insoportablemente pesada. El comportamiento de todos también parecía extraño. Su padre preguntó si aún no le habían llegado las noticias al gran duque y sobre los preparativos para la fiesta de bienvenida. La dama de compañía del gran duque, Tina Miller, se adelantó y le informó que la salud del gran duque se había deteriorado y que estaba descansando, por lo que la fiesta se había pospuesto por el momento. Añadió que tenía un mensaje del gran duque, solicitando que el jefe fuera a sus aposentos inmediatamente, pues quería confiarle varios asuntos oficiales urgentes. Mally preguntó con ansiedad si el asunto era tan grave y luego dijo que procedería a cumplir las órdenes. Mally se despidió de Ale, prometiendo regresar en cuanto terminara su trabajo y asegurándole que el duque estaba con ella, así que estaría bien. Su padre sugirió que fueran a ver a su madre ahora, añadiendo que si ella estaba con él durante su enfermedad, sin duda se alegraría. Pero la dama de compañía le cerró el paso, disculpándose y afirmando que, por orden del gran duque, la joven debía descansar en su habitación de inmediato y abstenerse de saludarlo hasta que él la llamara. Ayla comprendió que su intuición era correcta y que su madre la odiaba y que todos allí la odiaban. Su padre intentó calmarla, asegurándole que no había por qué temer y que todos estaban preocupados por su madre. Le juró que su madre la amaba de verdad y que ese día simplemente no se sentía bien. Le sugirió que fuera a su nueva habitación ahora y le prometió que visitarían a su madre juntos cuando se recuperara. Ahí se preguntó si esto era realmente cierto, pero se convenció de que, incluso si fuera mentira, no había nada que pudiera hacer. Su padre le agradeció su aceptación y la abrazó, pero de repente gimió de dolor. Ahí se preguntó qué le pasaba y sintió una energía mágica verde emanar de él. Sintió que su magia estaba a punto de descontrolarse, así que gritó y le pidió a Tina que se llevara a Ale. Tina obedeció la orden de inmediato. Ahí pensó que este hombre la había confiado a un completo desconocido sin dudarlo. Realmente la habían abandonado de nuevo. Mientras tanto, su padre sufría y parecía que el efecto de la medicación había desaparecido. Se preguntó si el equilibrio del maná del Treere había empeorado. Uno de los guardias corrió hacia él para preguntarle si estaba bien. El duque respondió que ya estaba acostumbrado, pero añadió con tristeza que él tampoco podría estar a su lado por un tiempo. Sin embargo, creía que ella estaría bien, incluso estando sola. Ahí llegó a su nueva habitación y la dama de compañía le anunció su llegada. Le explicó que todo estaba preparado por orden del gran duque y que era una habitación tranquila y limpia, lejos de la multitud. Usaría esta habitación de ahora en adelante y sus pertenencias serían traídas más tarde, y si necesitaba algo, debía informar a la criada de la entrada. Luego se disculpó para irse. La puerta se cerró tras ella, y él comprendió que su vida pasada y esta vida eran, en última instancia, similares. Porque por mucho que lo intentara, e incluso si sacrificara su vida por el honor, una vez que regresara a la multitud y dejara atrás el campo de batalla, estaría encerrada y vigilada sola para siempre. Recordó al emperador las duras palabras de, afirmando que nadie la amaría jamás y que todos la odiaban. Otras voces en su memoria se oponían a esto. La voz de Modai diciendo que no era así y despidiéndose de
de ella, y la voz de su compañera de masa pidiéndole que parara, y la voz de otra compañera de masa preguntándose por qué todos le hacían esto, y la voz de otra compañera más despidiéndose de ella para siempre. Se preguntó con desesperación por qué todos la traicionaban y por qué desaparecían. Susurró en sueños que no la dejara sola, porque no quería esto. En su sueño, escuchó una canción de cuna sobre una diosa que permanecía inmóvil bajo los bosques de una tierra lejana de otro mundo. La canción de cuna describía a la diosa como santa y pura, su aura se extendía ampliamente, sus ojos puros, su forma tan clara como la nieve y con sus manos radiantes esparcía estrellas y sueños. Ale sintió calor y paz mientras escuchaba la canción de cuna que deseaba que todos los buenos destinos caminaran a su lado con la bendición de la diosa, y le prometió que la tomaría de la mano en el camino de los sueños y que ya no estaría sola. Sintió como si recordara la felicidad que una vez sintió y que ésta había salvado a todos y deseaba que no desaparecieran. Despertó recordando que había escuchado una melodía nostálgica la noche anterior. Estaba segura de que era la canción de cuna que todos le cantaban en su vida pasada. Pensó que estaba en territorio enemigo. Sin embargo, solo podía recordar el pasado. Mali interrumpió sus pensamientos al entrar en la habitación y preguntarle si estaba despierta. Mali se disculpó por la demora y le dijo que había estado ocupada con algunos asuntos. Le preguntó si le pasaba algo. La pequeña Al corrió hacia Mali y la abrazó. Se alegró de haber regresado. Mali dijo que lo había estado reprimiendo y se disculpó por dejarla sola en un lugar desconocido. Le aseguró que nunca la abandonaría y que ahora estaba a salvo. Mientras la duquesa observaba desde lejos, Mali notó que la duquesa se había ido llorando porque no podía ver a su hija. Mali le dijo a Ai que había terminado de prepararla y elogió la belleza de la ropa que el gran duque le había preparado. Le dijo que podía quedarse con ella el resto del día y le preguntó si había algo que le gustaría hacer. Ai sugirió que dieran un paseo por el jardín, diciendo que se vería preciosa caminando bajo el sol. Al se levantó del sofá y se dirigió a la caja de regalos. Llevaba el libro de cuentos que había elegido antes, así que Mali le preguntó si pensaba volver a leerlo. Mali intentó convencerla de que diera un paseo, diciéndole que acababa de llegar a la residencia y que hacía buen tiempo. Ai dudó, pues no quería salir porque todos la odiaban y temía que alguien le dijera algo malo. Recordó que si escuchaba palabras duras, alguien se entristecería. Mali le preguntó si de verdad no saldría y comentó que era una lástima. Luego intentó tentarla, diciéndole que planeaba llevarla a un hermoso campo de manzanilla porque sabía que le gustaba. Al se conmovió con la idea y se sintió atraída por el campo de manzanilla. Mali le dijo que era un campo muy vasto y especial que solo existía en el ducado de Simon Stosse. Al caminó con Mali, pero no encontró tal campo. Se preguntó con escepticismo si Mali la estaba engañando. Mali notó su mirada y le preguntó si la culpaba, recordándole que le había dicho que caminarían una larga distancia. Fueron interrumpidos por la llegada de otras dos criadas que llamaron a la señorita y al jefe. Al se escondió detrás de Mali. Mali lo saludó y les ordenó que continuaran con su trabajo. Ahí notó que la atmósfera pesada desaparecía cuando Mali estaba presente. Mali notó que ahí no estaba acostumbrada a caminar mucho, así que sugirió que tomaran un atajo. Ahí se dio cuenta de que había olvidado que Mali también podía usar magia. Mali usó magia para transportarlos al campo de manzanilla. Ahí estaba deslumbrada por la belleza del lugar, un enorme árbol en medio de un vasto campo de flores. El lugar era tan hermoso y las flores eran maravillosas. Las flores tenían un aroma nostálgico que le recordó a Modai. También recordó un vistazo de su vida pasada con sus camaradas. Mali notó que parecía perdida en sus pensamientos desde su regreso a la residencia y le sugirió que rezara al señor Ka, señor del bosque, afirmando que él la ayudaría. Mali la llevó ante una estatua divina de Kana, señor del bosque, diciendo que concede cualquier deseo. Según la historia de Mistan, después de que la diosa Tía creó el mundo, agotó su poder y cayó en un largo sueño y el continente se dividió, según su deseo, en tierra, bosque, valle, mar y campos de hielo. A excepción de los campos de hielo, sumidos en la oscuridad eterna, las tierras restantes fueron administradas conjuntamente por 4 caballeros y 4 magos que recibieron revelaciones divinas. La nación Kaan, la luz de la esperanza, fue uno de ellos. Un caballero que recibió una revelación, la dama y diosa del bosque. Se rumorea que era tan bondadosa que siempre extendía una mano amiga a los que sufrían, pero al creía que no habría salvación para ella, pues era una persona maldecida por los dioses y su deseo era imposible de cumplir para siempre. Ahí rezó ante la estatua no por sí misma, sino por los demás. Deseó a la diosa del bosque que el padre que colmó a su hijo de profundo amor encontrara la verdadera felicidad y por todos los demás habitantes del bosque, y que la madre, que se debilitó tras su nacimiento, se recuperara un día más rápido. No quería que nadie fuera infeliz por su culpa. De esta manera, sus seres queridos también serían felices. De repente, escuchó la voz de su padre susurrándole que la diosa había escuchado su deseo y que
que él le concedería todos sus deseos y que la diosa y todos los habitantes del bosque la amaban. Al pensó que esto podría ser solo un consuelo vacío, que ella no sentía nada y que era solo lo que esa persona decía, y que su comportamiento de aparecer y desaparecer repentinamente lo hacía indigno de confianza. Su padre se disculpó de repente, diciendo que el error era suyo y que no la culpaba por su molestia. Admitió que había roto su promesa de ver su nueva habitación juntos y visitar a su madre, y que lo sentía profundamente. Ahí pensó para sí misma que si iba a disculparse, no debería haber desaparecido en primer lugar. Su padre explicó que tomó muchas medicinas cuando fue a buscarla y pensó que estaría bien, pero debido a una lesión de la infancia, perdió el control de su magia. El camino de regreso con ella fue tan agradable que olvidó tomar su medicina, y tan pronto como regresaron a la residencia del duque, su condición se derrumbó. Cuando su magia se descontrola, su apariencia se vuelve aterradora, así que la dejó con otra criada para no asustarla. Se disculpó por no explicarle bien el asunto y entristecerla y le preguntó para perdonarlo. Al se dio cuenta de lo sucedido y recordó haber oído que perder el control de la magia es muy doloroso y se compadeció de su padre. Su padre la tranquilizó diciéndole que después de una noche de descanso se sentía mucho mejor y le pidió que no se preocupara. Añadió que los dioses también lo protegían y que era gracias a sus oraciones a Lady K. Ahí se alegró de volver a verlo, pero estaba confundida. Su padre le pidió que no mirara hacia ese lado y que de ahora en adelante podría ser tan egoísta como quisiera cada día. Le dijo que Mali había preparado té en la cabaña del campo de flores y le preguntó si quería ir con él, pero al se levantó de repente y se dirigió a la cabaña, así que su padre la siguió mientras ella guiaba el camino. Mali llegó y les dijo que el té estaba listo. Su padre le preguntó a qué quería jugar, diciendo que había tiempo de sobra y si había algo que le gustaría hacer. Al se preguntó qué debería hacer y en qué estaría pensando, y pensó quizás en volver a leer un libro, pero sugirió algo más que leer libros, como montar a caballo, ajedrez, bloques, pescar, dibujar, cantar o jugar con muñecas. Al se sintió confundido y no podía elegir. Su padre notó que parecía perdida, así que sugirió que le preguntaran al dios del bosque mediante la adivinación floral. Después de que su padre señalara una flor naranja, decidió que hoy jugarían con muñecas e irían a pescar. Ahí se preguntó si tendría que hacerlo, ya que realmente quería leer libros, pero él le prometió que, si quedaba tiempo, la llevaría a la biblioteca de la gran duquesa, la mejor biblioteca de todo el duque. Su padre se entusiasmó con la idea de una fiesta de té con muñecas y preguntó a todos si estaban listos. Todos respondieron afirmativamente con entusiasmo. Al notó que estas personas eran los mismos sirvientes y guardias aterradores de ayer. Se preguntó con desconcierto qué hacían reunidos así. Su padre la tranquilizó diciéndole que habían pensado mucho en algo para reemplazar la fiesta de bienvenida y que esos eran los sentimientos de todos hacia ella. La representación teatral comenzó con una historia sobre 4 amigos alegres que vivían en un bosque, un gato, un lobo y un espíritu del árbol que adoraban a la princesa coneja, y al protegerla, los 3 vivían libres y felices. Pero un día, el rey demonio apareció repentinamente en el bosque e intentó secuestrarlos a todos, amenazando con arrojarlos a la oscuridad eterna y convertirlos en sus esclavos. Para protegerlos, la princesa coneja luchó sola contra el rey demonio, pero al final, la oscuridad la engulló. Para controlarla, el rey demonio pronunció una maldición, diciendo que era su esclava, que sus compañeros la habían traicionado y que nadie vendría jamás a salvarla. La princesa coneja no se dejó engañar por esas palabras, pero no pudo escapar de la oscuridad. Al sintió que ese sentimiento, ese tipo de historia, le dificultaba la respiración. En realidad, la princesa coneja había sembrado semillas de coraje en los corazones de sus 3 compañeros. Gracias a esas semillas, los 3 decidieron luchar por la princesa coneja y primero buscaron fortalecer sus cuerpos para ganar la batalla. Así, encontraron al caballero más fuerte de las montañas, el caballero oso, y le pidieron coraje y fuerza para salvar a la princesa. Mali animó a Al a participar también. Entonces, se preguntó confundida qué se suponía que debía hacer. Su padre, actuando como el caballero oso, respondió que había recibido su determinación y que les daría toda su fuerza. Les ordenó que llevaran consigo su fuerza y sus deseos para salvar a la princesa. Así que vitorearon, vamos por la princesa. Así, los 3 derrotaron al rey demonio y salvaron a la princesa coneja de la oscuridad. El rey demonio admitió su derrota ante su fuerza. Tras expulsar al rey demonio, los 3 vivieron felices con la princesa coneja. Todos celebraron el regreso de Lady a la casa y su padre le preguntó si le había gustado la historia. Ahí se preguntó si era un sueño, pues ayer parecía odiarla, pero ahora parece una persona completamente diferente y el ambiente es muy cálido.
Su padre le contó que pasó mucho tiempo preparándose para recibirla, pero ayer su madre no se encontraba bien, por lo que no le prestó la debida atención. Tina explicó que su madre la conocía desde pequeña y que Tina había servido como mayordoma en la casa del ducado desde la época de su abuelo, y cuando se enteró del regreso de Al, preparó todo, sus pertenencias y su habitación. Añadió que el duque sufrió un episodio ayer y que la razón por la que Ale se separó de él fue porque el duque no quería asustarla. Tina dijo que seguía sus instrucciones y no hacía nada más allá de sus órdenes, y pidió permiso para explicarse también, pues había oído del duque y de la señorita Mali que Al era delicada y bondadosa. Le aseguró que la amaba y que era imposible que la odiaran jamás, pidiéndole que les creyera. El resto de los sirvientes y guardias se unieron a ella, rogándole que les creyera. Ahí respondió mentalmente que los entendía y les agradecía, y decidió que quería apreciar sus sentimientos, incluso si confiar en la gente la asustaba. Mali informó a su amo que los preparativos para la pesca estaban completos. El duque se regocijó e invitó a Al a pescar mientras la duquesa los observaba desde lejos. Uno de los guardias le entregó a Al una caña de pescar y le dijo que habían preparado muchos tipos de cañas y cebos y que podía usar lo que quisiera. Mali le ofreció algo de beber, recordándole la importancia de mantenerse hidratada. Otras criadas le dijeron que habían preparado muchas cosas a mano y le pidieron que eligiera lo que quisiera. Tina explicó que había preparado herramientas para usar después de pescar, ordenadas según los tipos de peces, su cantidad y tamaño. Podría tenerlos como mascotas o prepararlos para comer. Ahí se sentía agotada y deseaba convertirse en pez y sumergirse en el río. El duque les dio las gracias y dijo que los sentimientos de todos habían llegado a Al y les pidió que regresaran excepto Mali. Al les dio las gracias mentalmente y prometieron estar disponibles si necesitaba algo. Ahí se sentía agotada, pues en su vida pasada no había tratado con tanta gente, excepto al liderar tropas. Su entusiasmo le dificultaba la respiración. Deseaba saltar al agua a un lugar tranquilo donde pudiera estar sola. Su padre interrumpió sus pensamientos y le enseñó a sujetar la caña y a lanzarla. Ahí recordó que estaba pescando. Su padre le preguntó si odiaba pescar y ella respondió que no. En realidad, lo que odiaba eran los peces. Pero sabía que la culpa de los peces no era suya, solo porque su compañero de su vida pasada los amaba. Pero esos recuerdos no eran buenos. Recordó cómo la obligaron a pescar por orden del rey y no le permitieron abandonar el agua hasta que pescara algo. Y cómo la insultaron y le dijeron que el príncipe decía que no había comida para los pobres y que debía ahogarse con ese pescado podrido si tenía hambre. Ahí la recordó cómo estaba tumbada en la orilla junto a un pez enorme y por eso odiaba el pescado. Su padre le contó que le encantaba pescar y que solía pescar con su madre hacía mucho tiempo. Recordó cómo su madre, Jane, se enfadó por no haber pescado nada y decidió sacar el pez a la fuerza. Él le pidió que se calmara y le dijo que ese fue el momento en que se enamoró de ella. Su padre le dijo que el mundo es vasto y está lleno de maravillas y que incluso si enfrentaba dificultades o le parecían aburridas, podían volverse placenteras si las afrontaba junto a alguien a quien amaba. Le preguntó si entendía lo que intentaba decir. Al principio, también lo creía, pero al final, lo perdió todo y sintió dolor en el corazón. Había tenido suficiente de esos días dolorosos. Decidió que debía regresar y que no quería estar rodeada de gente, pero su padre la tomó de la mano y le preguntó a dónde iba. Ella gritó en su mente, pidiéndole que la soltara. Su padre notó su mirada y le preguntó si estaba enojada con él. Ahí se sorprendió y se preguntó si se vería así. Se preguntó por qué no podía ocultar sus sentimientos y decidió disculparse, pero su padre la sorprendió cargándola alegremente, diciéndole que se alegraba de que se enojara y la besó en la frente. Luego le ofreció dejar de pescar e ir a la biblioteca si odiaba pescar, lo que desconcertó a Al por su repentino cambio de actitud. Se preguntó si sería severamente castigada, pero él anunció trágicamente que, para evitar lastimarla en el futuro, ahora declara que es libre de hacer lo que quiera aquí. Todo lo que piensa y todo lo que hace es su completa libertad. Añadió que la elección de no hacer lo que no quieres también es tu libertad y que la había visto contenerse durante mucho tiempo. Y dijo que estaba realmente feliz de verla expresar sus verdaderos sentimientos y que este era un progreso maravilloso en tan solo su primer día. La cargó con una felicidad desbordante. Luego se disculpó y se aclaró la garganta. Pero notó algo en el horizonte. Volvió a sentir esa extraña mirada. También la había sentido en la cabaña, y aunque no era maliciosa, ser observada desde la oscuridad la ponía nerviosa. Pero parecía que su padre y Mali no habían notado nada. Se tranquilizó con la presencia de guardias por toda la finca del duque, así que nada peligroso debería ocurrir. Ahí quedó deslumbrada por la magnitud de la biblioteca. Su padre comentó que el tamaño y la cantidad de libros eran impresionantes. Ahí recordó que, de joven, Moday le enseñó a aprender palabras de los
los libros. Pero Modai murió antes de que pudiera terminar su aprendizaje. Incluso después de eso, continuó estudiando, luchando por obtener información sobre el enemigo, y no tenía mucho tiempo, así que leía en silencio. Por eso, tocar los libros era lo más preciado para ella. Están llenos de ideas, pero permanecen en silencio. Se sentía como si flotara tranquilamente en un río de sabiduría y cabalgara sobre una nube de felicidad. Su padre notó que le encantaba ese lugar y le dijo que podía venir cuando quisiera. Entonces Al pensó que este padre necesitaba medicina. Le dijo que se tomara su tiempo leyendo y que iría a pedirles que prepararan algo de comer, explicándole que la biblioteca era una zona semi-restringida. Ni siquiera Mali podía entrar sin el permiso del gran duque y él le pidió que lo esperara hasta su regreso si necesitaba algo. Aunque dijo que le gustaban los libros, no tenía un género favorito específico, pero por ahora había libros que tenía que leer, libros sobre la reencarnación y la maldición de sangre. Necesitaba saber si la maldición de sangre seguía sobre ella y por qué había nacido de nuevo en la nación enemiga, pero le pareció extraño. En una biblioteca tan grande, no pudo encontrar libros sobre esos dos temas. Pensó que podrían estar en el estante superior e intentó alcanzarlos, pero perdió el equilibrio y casi se cae. Su padre la sujetó a tiempo y le dijo que era peligroso y que se habría caído si él no hubiera regresado. Ahí notó que no estaba enojado. Le preguntó si le gustaba esa novela, pero luego recordó que olvidó preguntarle qué quería comer. Le explicó que esta historia podría no ser adecuada para ella ahora y que debería leerla cuando creciera un poco. Entonces le reveló la impactante verdad. Si buscaba historias sobre la reencarnación o la maldición de sangre, no las encontraría aquí. La culpa no es de este duque, sino del imperio. Hace mucho tiempo, el imperio confiscó y destruyó todos los registros relacionados con esos temas. Y hace 3 años, cuando su madre estaba embarazada de ella, el imperio comenzó a enviar soldados a investigar las bibliotecas de cada duque. Todos los documentos relacionados con la reencarnación y la maldición de sangre fueron destruidos. No solo eso, buscaron sin descanso a las niñas nacidas durante ese año. Incluso durante el parto, enviaron deliberadamente un enviado. Su madre fue agredida y le gritaron, lo que provocó su nacimiento prematuro. Y para confirmar el sexo del bebé, pretendían llevársela inmediatamente si era niña. En ese momento, las fuerzas principales del duque se habían unido al duque de la garganta para someter a los monstruos en las llanuras heladas. Su padre explicó que el nacimiento prematuro de su madre había debilitado significativamente sus fuerzas, además de que había perdido el control sobre su magia. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que anunciar el nacimiento de un hijo y ocultar la existencia de su hija. Admitió que, durante más de 2 años, su corazón se desgarraba a diario, y bajo la vigilancia del imperio, la única forma de verla era entregarle provisiones en secreto. Quería evitar a toda costa que descubrieran su existencia y que la secuestraran. Ahí comprendió la verdad. Los libros sobre la reencarnación y la maldición de sangre habían sido completamente destruidos por el imperio y que las niñas que se habían llevado estaban destinadas a ser ella. Recordó la aterradora maldición del emperador y cómo, incluso si renacía, seguiría llevando la sangre de la familia real. Se preguntó con miedo si esto se debía a que era una persona siniestra. Incluso después de renacer, no había hecho más que transferir su desgracia a otra persona. Sin embargo, a pesar de la vigilancia del imperio, vinieron a traerla de vuelta. ¿Qué padres tan amorosos eran, incluso si sufrían por su hija? Su padre interrumpió sus pensamientos, afirmando que no era sufrimiento en absoluto y que ella era su preciosa y amada hija. Le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Ya no pondrían en peligro al duque y garantizarían la seguridad de este lugar y de todos sus habitantes. Añadió que la fuerza del duque ya se había restablecido, que su unidad era mucho más fuerte que hace 3 años y que pronto se encontraría una cura para su enfermedad y la de su madre. Y lo más importante, la única persona en el imperio obsesionada con secuestrar niñas era el propio emperador Creda II, quien había fallecido recientemente. El imperio está ahora consumido por feroces batallas de sucesión y no tiene tiempo para preocuparse por las niñas. Quienes luchan por el trono han acordado detener los actos provocativos destinados a obtener el apoyo de los ducados. Y esto incluye la destrucción de registros relevantes y el secuestro de niñas. Incluso si recuperan el poder, no hay por qué temer. Como Simontos y otros ducados en ascenso han declarado, lucharán contra el imperio hasta el final. Él le prometió que nunca abandonarían a su hija. Por esta razón, tan pronto como las cosas se calmaron, se apresuró a traerla de vuelta, pues odiaba estar lejos de ella incluso un solo día o una hora. En segundo lugar, dijo que esto era algo que su madre debería decirle como gran duquesa, pero quería anunciar su existencia a toda la duquesa y su salud seguía siendo delicada. Entonces, ¿podría esperar un poco más? Tras escucharlo todo, los sentimientos de Al eran complejos. Estaba feliz de estar entre una familia que la quería de verdad, pero también sentía una tristeza indescriptible, y se preguntaba si esa aterradora persona finalmente había
había fallecido y si por fin había alcanzado su libertad o si la maldición de sangre volvería a atormentarla. Y si regresaba, volvería a ser controlada y todos a su alrededor resultarían heridos. No había forma de saberlo y eso era aterrador. Al reflexionar sobre los últimos 2 días, sintió que podía confiar en su padre, aunque fuera un poco. Pensó que quizás estaría bien preguntarle sobre la maldición de sangre, pero él le interrumpió, diciendo que aún tenía mucho que preguntar, pero que estaba cansado y no quería hablar de ello. Además, una niña pequeña no debería escuchar historias tan oscuras. La cargó mientras la instaba a comer, diciéndole que la llevaría a casa de Mali y luego irían a ver a su madre. También enfatizó la necesidad de comer bien, señalando que discutirían el resto del asunto más tarde. Después, se dirigieron al comedor, donde Al estaba sentada sola en su mesa. Mali notó que era su primera comida desde su regreso, pero se veía sombría y dijo que el chef se entristecería profundamente si se enteraba. Al protestó internamente, diciendo que había demasiada comida. Mali le pidió que comiera lo que tenía delante. De repente, Al sintió esa poderosa mirada de nuevo y se preguntó quién estaría allí, ya que era la tercera vez. Decidió que no le gustaba que la observaran y corrió a alcanzar a la observadora. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero si continuaba, significaba algo más. Era una mujer y era muy rápida. Ahí se sintió frustrada porque su cuerpo era demasiado lento y no pudo atraparla. Tropezó y casi se cae, pero la mujer la atrapó y le preguntó si estaba bien. Le preguntó si estaba herida y si podía mantenerse en pie. Ale, deslumbrada por su belleza sobrenatural, se preguntó quién era. Ambos se quedaron mirándose fijamente. Mali llegó jadeando y le preguntó a su dama dónde estaba. La regañó por su velocidad, diciendo que si algo había pasado, Al habría preguntado por la persona que estaba allí, pero que había desaparecido. Ahí pensó que la mujer no parecía mala persona, así que no había problema. Mali le recordó que la cena aún estaba lista y le preguntó si quería calentarla de nuevo. La mujer observaba desde lejos. Pensó, por fin, esa niña ha vuelto a casa. Por la noche, Mali arropó a Ale y le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que tocar la campanilla junto a su almohada. Le dio las buenas noches y le deseó dulces sueños. Ahí suspiró. Habían pasado muchas cosas hoy, pero seguía preocupada por la maldición de sangre. Decidió investigar el asunto en otra ocasión. En su sueño, se vio en un lugar nevado y se preguntó si esa mujer sería su madre. Recordó una escena de su vida pasada en la que su madre la golpeaba y le decía que se callara, y la obligó a beber una poción, diciéndole que si la bebía, podría vivir en paz. Ahí se dio cuenta en su sueño de que esta era la poción que su madre les había preparado. Era una mezcla mágica que había fallado durante el refinamiento. Sintió un dolor ardiente en la garganta, como si sus vasos sanguíneos estuvieran a punto de reventar, y le rogó a su madre que se detuviera y la ayudara. Ahí despertó de su sueño con una canción de cuna que había estado escuchando. Una canción de cuna sobre una diosa que permanecía en silencio bajo un lejano bosque extranjero. La canción de cuna continuaba describiendo a la diosa pura y santa, sus ojos difundiendo silenciosamente su presencia y cómo dispersaba estrellas y sueños con sus manos radiantes. Ahí abrió los ojos y encontró a una mujer de pie junto a su cama. Era la hermosa mujer que había visto ese mismo día. La mujer gimió suavemente e intentó escapar rápidamente de la habitación. Entonces, de repente, cayó al suelo. Ahí salió corriendo de la cama. Mali entró rápidamente preguntando qué pasaba. Mali encontró a la gran duquesa tendida en el suelo cubriéndose la cara avergonzada. Más tarde, la duquesa recuperó la compostura y se sentó. Al comprendió que la gran duquesa era su madre en esta vida. Después de escuchar sobre ese padre y aunque sabía que no tenía malas intenciones, aún recordaba las estrictas instrucciones de Tina de descansar en su habitación y no para saludar al gran duque hasta que la llamó, y pensó que no era que no quisiera verla, sino que se encontraba mal. Sin embargo, su madre seguía mirándola fijamente. Incluso había ido a su habitación una vez y le había cantado una canción de cuna. Su presencia era pura y santa como la nieve, pero cuando la vio ese mismo día, huyó de inmediato y él se preguntó qué quería realmente. Su madre le preguntó si tenía algo que decir, ya que la había estado mirando todo el tiempo. Ahí recordó que lo había olvidado. Su madre le preguntó si no podía hablar, pero él permaneció escondido detrás de su muñeca. Mali le pidió a la gran duquesa que tuviera más cuidado con sus palabras, y la duquesa se preguntó qué quería decir. La gran duquesa se preguntó si había dicho algo extraño. Al pensó que su madre era realmente aterradora. Entonces se escondió bajo las sábanas. La gran duquesa le pidió a Al que la mirara con atención. Ahí se escondió bajo las sábanas pensando que si la golpeaban, solo tenía que aguantarlo y se acabaría. Su madre suspiró resignada ante la situación. Luego dio instrucciones de que lo que había sucedido. La noche debía mantenerse en secreto y no filtrarse. De repente, recordó que Al no podía hablar, así que le pidió a Tina que se fuera inmediatamente. Mali intentó sacar a Al de debajo de las sábanas, asegurándole que la gran duquesa no pretendía hacerle daño. Sin embargo, Ale no podía creerlo, pues esa
madre a sus ojos era una figura aterradora que inspiraba desesperación. Y cuando sintió que el miedo la invadía, Mali la abrazó para calmarla. La dama de compañía, Tina, se preguntó por el estado de la gran duquesa. La duquesa respondió que fue a ver a Al porque estaba teniendo una pesadilla y quería consolarla, pero la asustó y se sintió fatal. Tina intentó calmarla, diciéndole que estaba bien y que debía descansar en su habitación. La duquesa se arrepintió, diciendo que no debería haber ido a verla y que todo era culpa suya. Tina le preguntó qué le pasaba, y la duquesa dijo que creía haberse torcido el tobillo al caerse. Caminó lentamente con Tina. En la habitación de la duquesa, mientras Tina la cuidaba, el duque llegó apresurado y dijo que había tenido noticias de Mali, que se había caído. Mali comentó que se había lesionado gravemente en plena noche solo para ver el rostro de su amada hija y que esto sería noticia si salía en los medios. La duquesa negó estar gravemente herida, diciendo que solo se trataba de un simple esguince. El duque bromeó diciendo que se había ido a su habitación, ¿no? Y Mali y Tina elogiaron a la gran duquesa. La duquesa se enfadó y dijo que seguían burlándose de ella. Incluso Tina se reía. El duque se disculpó, diciendo que solo decía eso y le pidió que descansara, pero la duquesa empezó a toser. Mali los regañó, diciendo que la duquesa había desobedecido las órdenes del médico y había deambulado por ahí. Dijo que comprendía sus sentimientos por la pequeña, pero que hoy había causado revuelo con su cuerpo enfermo. Le pidió que intentara pensar desde el punto de vista de la pequeña, ya que las acciones de la gran duquesa ponen a todos ansiosos. Mali le dijo que sabía que le ocultaba secretos, pero que podía ver con sus ojos que la apreciaba porque también amaba a la pequeña dama, y dijo que se había estado conteniendo durante mucho tiempo, ¿no es así? Y que la pequeña dama es sensible, servicial y comprensiva de una manera desgarradora, y es claramente diferente de los demás niños. Una niña menor de 3 años, que vive preocupada por quienes la rodean, posee un poder muy fuerte. Sin embargo,